El título del estudio bíblico número 34 es Perseguidos como Jesús. El cristiano, como vimos en el anterior estudio bíblico, tiene pruebas propias de la vida cristiana, pero además de eso hay ocasiones en las que puede sufrir persecución de algún tipo. Esta puede ser psicológica, verbal o física. Dios en su sabiduría puede permitir que esto ocurra según la condición de cada uno, para que también así el carácter sea purificado y la experiencia se fortalezca. ¿Qué dijo Jesús con respecto a la persecución? Cuando se iba a despedir de sus discípulos, les dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. De hecho, él fue el más perseguido de la historia. Y un poquito más adelante les dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ese es el último versículo o las últimas palabras de Jesús en libertad a sus discípulos, que luego él iba a orar con la oración intercesora y luego lo iban a apresar. Y justo un poquito antes les había dicho: aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cualquiera que os mate pensando que rinde servicio a Dios. Vamos a repasar cuál fue el primer caso de persecución de la historia. Dice el libro de Génesis: Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y en la misma Biblia se nos dice quién suele ser el perseguidor y quién el perseguido, cuál es la actitud de cada uno. Observa bien lo que dice Habacuc: el impío asedia al justo. Son los impíos los que van detrás de las personas. Normalmente el justo no va acosando a nadie, él vive en paz. Vamos a ver cuál fue el primer caso conocido de encarcelamiento de la historia. Dice también el libro de Génesis: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y la pregunta que a veces yo me he hecho: ¿hizo algo malo para ser encarcelado José? Nada. A veces nos creemos que porque no hacemos nada malo no tenemos que tener problemas, cuando precisamente los que no hacen nada malo son los que más problemas tienen, porque son una denuncia moral para los malos. ¿Y qué otros casos de persecución narra la Biblia? Vamos a ver varios. Observa que precisamente personas son perseguidas sin haber hecho nada malo. Dice el primer caso: David amenazado de muerte. Ya sabemos por quién, por medio de Saúl, que lo envidiaba. B. Jeremías metido en una cisterna para que muriera simplemente por denunciar la verdad. Daniel metido en el foso de los leones por no transgredir la ley de Dios. Juan el Bautista decapitado simplemente por decir la verdad también. Juan y Pedro llevados a la cárcel y azotados por predicar el Evangelio. Y Esteban apedreado, pues, ¿por qué fue apedreado en realidad? También por defender la verdad y por su santidad. Pero fíjate que hay más casos todavía. Jacobo, el hermano de Juan, muerto a espada. Pablo, apedreado y encarcelado. Dice también el libro de los Hechos: no habiendo hecho nada, he sido entregado preso, una vez más. Y en el Apocalipsis tenemos a Juan desterrado en Patmos, alguien que había alcanzado un carácter similar al de su maestro, lo llevan a Patmos. Por eso nunca debes sorprenderte que si tú estás avanzando en la fe, y tú estás creciendo y Dios está desarrollando en ti un carácter semejante al de Él, sí o sí vas a tener problemas
o persecución. Observa qué dijo Pablo sobre la persecución. Por causa de Cristo, no solo tenéis el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Con lo cual, lo que está diciendo es que es una parte del cristianismo. Por eso no debe sorprendernos, también lo dice 1 de Pedro. Y en el texto más abajo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Con lo cual, el camino al reino de los cielos no es un camino de rosas, no es un camino suave, es un camino estrecho. ¿Y qué porcentaje de entre los cristianos dice la Biblia que padecerán persecución? Dice 2 de Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No dice la mayoría, no dice muchos, dice toda persona que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quiénes dijo Jesús que pueden llegar a ser nuestros enemigos? Observa, sin tú haber hecho nada malo, van a surgir enemigos desde donde ni siquiera lo imaginas. Dijo el maestro, los enemigos del hombre serán sus propios familiares. Muchas veces ocurre así, los mayores enemigos son los que se oponen a que seamos cristianos y que llevemos una vida como Dios quiere. Y como también dijo el maestro, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Ahora, ¿es bueno o es malo que como cristianos nos persigan para nosotros mismos? Dijo Jesús también, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La palabra bienaventurados quiere decir felices. ¿Por qué debemos ser felices cuando nos persigan por ser cristianos? Porque nos están confirmando que estamos en el buen camino. También dice algo así 1 Pedro 3:4, que dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, no tengáis miedo por temor de ellos, ni os conturbéis. Así que debemos de glorificar a Dios si esto ocurre. Y la pregunta, ¿volverá Satanás a utilizar la persecución en el tiempo del fin? ¿A quién dice el libro del Apocalipsis que se perseguirá antes de que Jesús vuelva por segunda vez? Leemos en Apocalipsis 12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No se va a perseguir a los que quebrantan los mandamientos de Dios, sino los que los guardan, los 10, no 9 ni 8, los que guardan todos los mandamientos. Porque dice Santiago que si transgredimos un mandamiento, es como si transgrediéramos todos. Pero a pesar de la persecución, ¿qué ha prometido Jesús para cuando estemos en los momentos más difíciles de nuestra vida bajo la persecución? Dice el libro Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que viene una hora de prueba para el mundo entero, pero solo los fieles van a ser guardados por Dios. También dice el Salmo 91, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Con lo cual siempre vamos a estar bajo la protección de Dios. Nuestra preocupación no debe ser con respecto a las pruebas, sino con respecto a nuestra fidelidad con Dios.
Leemos también en Isaías 41, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Y aunque estas palabras son ciertas, en el tiempo del fin parecerá que Jesús no está con nosotros y tendremos que creer estas palabras por fe. ¿Habrá algún momento en la vida en la que Jesús nos abandonará? Aunque parezca que sea así. Jesús, cuando se despedía de sus discípulos, les dijo: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No dijo hasta la crisis final o hasta el tiempo de angustia, dijo hasta el fin del mundo. Así que, ¿qué actitud deben tomar los cristianos cuando sean perseguidos? Amad a vuestros enemigos. Como dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay que tener una actitud perdonadora. Y no solo eso, dice Romanos, bendecid a los que os persiguen. O sea que hay que amar, perdonar y bendecir. Y también dice en Mateo 5, hacer bien. ¿Qué es, si fuera necesario, lo máximo que Jesús espera del cristiano si es que es perseguido? Volvemos a Apocalipsis donde dice, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, dice ahí. Esa es la verdadera fidelidad, la que es capaz de llegar a la muerte. Como también se dice en Apocalipsis 12, pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Por qué los cristianos resistirán hasta la muerte? Bueno, en primer lugar porque saben que el Maestro también sufrió hasta la muerte. Pero además han entendido que Dios no os dejará padecer más de lo que podáis soportar. Si Dios ve que podemos soportar la muerte, Dios podrá permitir la muerte. ¿Y qué dice Jesús de los que no están dispuestos a sufrir por Él? En Mateo 10 leemos, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Igual que Jesús tomó la cruz para morir, nosotros debemos de tomar la cruz para morir si hiciere falta. ¿Y qué ocurrirá si tratamos de evitar el sufrimiento? Jesús lo advirtió y les dijo a sus discípulos, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, ¿hay algún problema, sufrimiento, persecución que pueda separarnos de Dios? Dice el libro de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y entonces la pregunta que surge es, ¿cuál será la clave para poder llegar hasta el fin? Que Jesús dijo, seréis aborrecidos por todos, por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Esta es la clave. La clave no es solo hoy estar firmes. La clave es mañana estar firme y el día siguiente y perseverar cada día hasta el fin. Porque si cuando llega el fin yo flaqueo y me aparto de la fe o vacilo, no llegaré al punto en el que Dios quiere protegerme para llevarme a la eternidad, que es hasta el fin. Es hasta el fin que yo tengo que perseverar. ¿Y cuál es el premio que se nos promete para los cristianos que sufren pruebas? Pues el premio lo tenemos descrito en el libro de Santiago. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque después de la prueba recibirá como premio la vida. La vida eterna es el premio que Dios quiere darnos. Cuando soportemos las pruebas, las persecuciones y sobre todo perseveremos hasta el fin. Que Dios nos ayude a entender que la vida cristiana conlleva una vida de pruebas y persecuciones y que no terminarán hasta que Él vuelva otra vez. Que su Espíritu te ayude a ti y a mí a que nada ni nadie nos desanimen o nos separe de Dios, para que podamos alcanzar la meta, llegar hasta el fin y recibir la vida eterna. Amén.